Digestión y absorción de proteínas. Introducción. El cuerpo no puede absorber las proteínas tal y como las ingerimos. Necesita realizar una serie de procesos de digestión y degradación en el estómago e intestino para descomponerla en elementos más pequeños, aminoácidos y péptidos, que ahora sí pueden ser absorbidos y aprovechados por nuestro cuerpo. ¿Qué son las proteínas? Una proteína es una estructura molecular tridimensional formada por cadenas de aminoácidos. Las proteínas poseen 4 estructuras: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura terciaria de las proteínas es la que la dota de su actividad biológica, que es la función que realiza nuestro organismo. Las proteínas tienen un papel importante en nuestro cuerpo, desde funciones de transporte como la hemoglobina, proteína transportadora de oxígeno en la sangre, funciones estructurales como el colágeno, pelo, uñas, entre otras. ¿Qué son los aminoácidos? Nuestro organismo contiene en torno de 6 a 10 kilogramos de proteínas y, a diferencia de los hidratos de carbono y las grasas, las proteínas no tienen un sistema de depósito, lo que supone que una pérdida de las mismas nos puede llevar a un deterioro de las funciones si no proporcionamos proteínas extra a través de la dieta. Perder entre un 30 a 40% de nuestras proteínas corporales nos puede conducir a la muerte. Existen 20 aminoácidos que pueden conformar las proteínas. Los aminoácidos están formados por un grupo amino, un grupo ácido, un carbono principal y la cadena radical, que varía en función del aminoácido. Podemos clasificarlos en aminoácidos esenciales y no esenciales. Los esenciales serán aquellos que el cuerpo no puede sintetizarlos por él mismo y necesitará de un aporte externo. Los no esenciales serán aquellos que el cuerpo, a través de diferentes procesos metabólicos, puede sintetizarlos. Digestión. Lo primero que sucede es la desnaturalización de las proteínas. Consiste en la pérdida de la estructura tridimensional terciaria de la proteína para así transformarla en una estructura más simple. Los alimentos llegan al estómago y allí comienza la desnaturalización de las proteínas por acción del ácido clorhídrico, producido por las células parietales del estómago. La desnaturalización de una proteína puede ocurrir también cuando se somete a una alta temperatura. Hay 3 fases de secreción gástrica de ácido clorhídrico: cefálica, gástrica e intestinal. Cefálica supone un 30%. Cuando leemos, tocamos o saboreamos un alimento, se produce una respuesta. Los neurotransmisores liberados por el vago, la acetilcolina, estimulan la secreción del ácido clorhídrico por las células parietales. Fase gástrica supone el 60%. Al entrar los alimentos en el estómago, 2 factores estimulan la secreción gástrica. La primera, la distensión del estómago, lo cual es determinada por la cantidad de quimo. La segunda, la naturaleza química del quimo. Aunque las proteínas intactas del quimo producen un efecto estimulante pequeño, la digestión parcial de las proteínas en polipéptidos más cortos y aminoácidos, en particular felinanina y triptófano, estimula a las células principales para que secreten pepsinógeno y a las células G para que secreten gastrina. Los reflejos del sistema nervioso central y reflejos vagales y la acetilcolina mandan la señal a la célula parietal encargada de la secreción de ácido clorhídrico. Fase intestinal. Supone únicamente el 10%. Inhibe la actividad gástrica cuando el quimo entra en el intestino delgado. Se debe a un reflejo neural que se origina en el duodeno y en un estímulo químico de la naturaleza hormonal, enterogastrona, que también se secreta en el duodeno. Estas hormonas ayudan a reducir la actividad gástrica cuando el intestino delgado ha recibido una carga de quimo desde el estómago, lo que brinda al intestino tiempo para digerir y absorber las proteínas que no se han descompuesto demasiado. Lo siguiente que ocurre es la hidrólisis de proteínas por acción de la pepsina. La digestión de las proteínas comienza en el estómago con la acción de la pepsina. En el mismo estómago, el ácido clorhídrico, encargado de la desnaturalización de las proteínas, activa la producción del pepsinógeno a través de la célula principal al detectar un pH ácido, ya que es cuando mejor actúa. El pepsinógeno es una proenzima sin actividad biológica. Necesita activarse en enzima para poder realizar su función de hidrólisis de proteínas. Aquí es donde entra el ácido clorhídrico, que transforma el inactivo pepsinógeno en su forma activa, pepsina. Una proteína está formada por un conjunto de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Esta proteasa utiliza H2O o agua para romper los enlaces peptídicos de la proteína. La pepsina hidroliza un 20% del total de las proteínas que ingerimos. Rompe las uniones peptídicas de la felinanina y tirosina. Lo siguiente que ocurre es la hidrólisis de proteínas por acción de las enzimas pancreáticas. Después de varias horas de digestión en el estómago, se forma el quimo, una masa ácida donde las proteínas ingeridas se han transformado en elementos más pequeños,
que a través de los movimientos peristálticos del estómago van a pasar hacia el intestino en forma regular. El mismo intestino va a ser el encargado de estimular al páncreas en la secreción de enzimas proteolíticas, terminando así la degradación total de las proteínas. El quimo, al ser una mezcla de elementos ácido clorhídrico y proteasas, posee un pH ácido que puede dañar al duodeno si no lo neutraliza. Aquí es donde el páncreas va a realizar dos funciones muy importantes. Primero, secretar enzimas proteolíticas a través de las células acinares para terminar con la degradación total de las proteínas. Segundo, la secretina es la hormona que regula la secreción de iones de ácido carbónico que neutralizan el quimoácido en respuesta a un pH inferior a 4,5, evitando así una posible úlcera duodenal. En las enzimas proteolíticas secretadas por el páncreas nos encontramos con sus formas inactivas: tripsinógeno, quimiotripsinógeno, proelastasa. Es muy importante destacar que la activación de la tripsina se produce una vez está en la luz del intestino, de lo contrario supondría una autodigestión del páncreas dando lugar a una pancreatitis. Para ello, la célula acinar pancreática, además de segregar tripsinógeno, segrega un inhibidor de la tripsina para evitar que se produzca una activación en cualquier sitio que no sea la luz del intestino. El tripsinógeno es activado a tripsina en el duodeno por medio de la enteroquinasa, una enzima producida por el enterocito que convierte el tripsinógeno inactivo en tripsina. La tripsina ya activa en el duodeno actúa como catalizador en cascada transformando en enzimas activas al quimiotripsinógeno, que pasa a ser quimiotripsina, y la proelastasa, que pasa a ser elastasa. Dividen enlaces peptídicos internos de las cadenas polipeptídicas, por ello, estas enzimas se agrupan juntas como endopeptidasas. Las enzimas que separan aminoácidos del extremo de las cadenas polipeptídicas son exopeptidasas. Entre ellas se incluye la que pasa a ser la enzima carboxipeptidasa y la enzima del borde cepillo aminopeptidasa. Como resultado de la acción de estas enzimas, las cadenas polipeptídicas son digeridas en aminoácidos libres, dipéptidos y tripéptidos, lo suficientemente pequeños como para pasar a través de la membrana de las células del intestino enterocito. Absorción de proteínas. Debido a la acción gástrica, tanto peptidasas y enzimas pancreáticas, la proteína ha quedado reducida a oligopéptidos, en este caso di y tripéptidos, y en aminoácidos. El encargado de realizar la absorción será el intestino delgado, a través de diferentes transportadores celulares en el enterocito, el cual es capaz de absorber tanto aminoácidos libres como di y tripéptidos hacia el interior, aunque tan solo el 90% de la absorción corresponde a aminoácidos en forma libre y el 10% a di y tripéptidos. Esto debido a que son partículas de mayor tamaño, por lo cual es complicado introducirlas en el interior del enterocito. Los péptidos son transportados hacia el interior del enterocito en cotransporte con el hidrógeno por la vía transportadora de péptido 1 o PEPT1, la cual, como indica su nombre, es una proteína que actúa como transportadora hacia el interior del enterocito tanto de di y tripéptidos. Recordando que esto es solo el 10% de la absorción, el 90% de esta proviene de aminoácidos y son cotransportados con el sodio. Hay numerosos transportadores membranales de aminoácidos, aunque la mayoría son sodio dependientes, también podemos encontrar transporte facilitado. Cuando se hacen cotransportes de aminoácidos con iones, estamos introduciendo en el interior de la célula iones con una carga positiva o negativa, las cuales generan un gradiente electroquímico y como la naturaleza es inteligente y trata de mantener siempre un equilibrio, va a tratar de compensar este gradiente absorbiendo ciertos compuestos hasta equilibrarse. De esta manera, el gradiente facilita la entrada de aminoácidos hacia el interior del enterocito, sin necesidad del cotransporte de sodio. El término activo o pasivo hace referencia a la falta o no de energía para mover un aminoácido desde fuera de la célula hacia el interior de esta misma. Un transporte activo significa que el sistema tiene un gradiente cero y esto hace que esté en equilibrio. Para romper este equilibrio se necesita la aportación de energía y ese sería ATP, que es usado por las proteínas transportadoras o bombas de iones para poder mover iones y aminoácidos de un lugar a otro. Por el contrario, cuando el sistema no está en equilibrio y existe un gradiente, todo tiende a equilibrarse, con lo cual no hace falta la aportación de energía, ya que la célula va a hacer captación de iones hasta lograr un equilibrio, recordando que polos o cargas opuestas se atraen. En el interior de los enterocitos existen peptidasas igual a dipeptidasas y tripeptidasas,
que van a degradar esos di y triptélidos absorbidos intactos por la vía de PEPT1 en aminoácidos libres y posteriormente van a pasar al torrente sanguíneo. Los aminoácidos ramificados serán enviados al músculo y el resto serán enviados al hígado para ser metabolizados. Un ejemplo de aminoácidos ramificados que van al músculo serán la leucina, la isoleucina y la valina. Como norma general, al torrente sanguíneo solo pueden pasar aminoácidos libres, aunque en la práctica se puede observar que no. Se pueden encontrar diferentes alergias. Estas son causadas a que compuestos más grandes consiguen superar la barrera, dando lugar a una respuesta inmunológica. Un ejemplo de esto podría ser la enfermedad celíaca, que ocurre a que hay un problema en la mucosa intestinal debido a que moléculas grandes como péptidos se cuelan ocasionando una intolerancia a dicha proteína. Y esto fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.